Compañeros diputados, decía el diputado Corral que no se puede entender un texto sin el contexto. Tiene razón. Él se refería al contexto que no aparece en ese convenio, en donde está claro, porque hay confesión de importantes priistas, de que ese convenio de las no alianzas fue a cambio de la reforma fiscal, el aumento de impuestos y del presupuesto aprobado por la mayoría de esta Cámara. El coordinador de los diputados del PRI, el diputado Rojas, en un reportaje de Claudia Salazar y de Armando Strop del diario Reforma, confiesa, dice lo siguiente, el primer párrafo de este reportaje: el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, confirmó ayer que aprobaron el paquete presupuestal de 2010 a cambio de que el gobierno federal frenara las alianzas PAN-PRD. Yo creo que no se puede engañar al pueblo de México y no se puede decir que el convenio de las no alianzas fue a cambio de que se aprobaran los aumentos de los impuestos y de que se aprobara el presupuesto de egresos para el 2010. De espalda al pueblo de México. Lo confiesa el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, en un reportaje de Claudia Salazar del periódico Reforma. Eso está claro, hay ese contexto, pero hay otro contexto del contexto. Ese contexto del contexto son los intereses de la oligarquía, el deseo de aprobar así una reforma fiscal o un aumento de impuestos y de un presupuesto para que no se tocaran los privilegios fiscales de las 422 empresas más grandes de México. El contexto del contexto tiene que ver con los intereses de Televisa y de los poderes fácticos. Yo creo que aquí, además, aquí se ha hecho toda la mañana o toda la tarde, del desgarre de las vestiduras de legisladores del PAN y del PRI, lo que procede es la asunción de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades va a tener el secretario de Gobernación por tener injerencia en asuntos electorales que no le corresponde? ¿Y qué responsabilidades van a tener también el secretario de Gobierno del Estado de México? Y esas responsabilidades, si el IFE es autónomo e independiente, que no lo creo, deberá sancionar a esos funcionarios públicos, tanto al secretario de Gobernación como al secretario de Gobierno del Estado de México, por tener actividades ajenas a sus funciones y a sus competencias. Y también deben caber responsabilidades penales. Aquí no se ha hablado del ejercicio indebido de atribuciones. Seguramente legisladores de esta Cámara debiéramos denunciar tanto al secretario de Gobierno del Estado de México como al secretario de Gobernación por un presunto delito de ejercicio indebido de atribuciones. Eso está pendiente. También está pendiente la responsabilidad de los liderazgos. Corral lo decía muy bien, no se vale celebrar pactos ni acuerdos políticos que no sean transparentes. La regla de la democracia es la transparencia. No debe haber pactos en lo oscurito, pactos de espalda a los legisladores, pactos de espalda a los militantes y pactos de espalda al pueblo de México. Eso el pueblo de México se los va a cobrar tanto al PAN como al PRI en las próximas elecciones. ¿Qué me queda claro a mí? Este hecho bochornoso de la historia política de México expresa el elitismo de la política en México. La política se hace de espaldas al pueblo. El divorcio de entre la sociedad y la clase política, y que la clase política en México conforma no una aristocracia, sino una caquistocracia, el gobierno de los peores. Tenemos que transformar este sistema político. Sí se requiere una reforma política, Gil, pero no la que propone el PAN o el PRI. Una reforma política que toque los intereses de los poderes fácticos. Una reforma política que surja a partir de la exigibilidad y de la realización plena
de los derechos económicos y sociales de los mexicanos y una reforma política que fortalezca los mecanismos de democracia participativa. Le pedimos concluir al orador. Termino, presidente. Y ni el PAN ni el PRI proponen una reforma política de este tipo. La reforma política que proponen queda de nuevo en la élite, para la élite, la reelección de los legisladores, la reelección de los alcaldes. La reforma política tiene que ser profunda y partir de los derechos de los mexicanos. Muchas gracias, presidente.